Buenas tardes. Bien, abran su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda Crónicas 24. Y vamos a ver la vida del rey Joás, y pónganle así, el rey Joás, el rey que empezó bien y terminó mal. Empezar es fácil, ¿verdad? Cualquiera lo puede hacer, pero perseverar y terminar la carrera como se empezó mejor, ahí está el asunto. Y vamos a ver la vida de este rey y vamos a aprender unas cosas muy interesantes. Bueno, Joás fue aquel niño que escondieron, ¿se acuerdan? Cuando Atalía mandó exterminar a toda la raza real, a todos los descendientes del rey. Y bueno, llega al trono en el capítulo 24, versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 7 años de edad, era un niño, ciertamente, pero él estaba avalado por un sacerdote, ¿sí? Tenía como un tutor, y así tenía que ser porque era el único que quedaba del linaje, y así eran las reglas de ese tiempo en cuanto a los herederos de un reino. Entonces dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Bérseba, versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. La frase que dice aquí que Joás hizo lo recto, esa palabra viene del hebreo yasar, Y-A-S-H-A-R, yasar, que significa justo, hizo lo justo, o sea, lo equitativo, como Dios había mandado. Entonces, así empezó Joás haciendo lo recto. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 18, porque él conocía esta parte de la escritura. Deuteronomio 6, 18, él la conocía y empezó bien. Y así empiezan algunos en el ministerio bien, muy entusiastas, haciendo las cosas bien. Dice, la instrucción era, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Hay que hacer lo bueno y lo recto delante de ¿quién? De Dios, porque si nosotros tratamos de hacer cosas para quedar bien con los hombres y que hablen bien de nosotros, o para dar una apariencia, pero Dios ve el corazón. Entonces, aquí la demanda de Dios era hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová para que te vaya bien. ¿Quieren que les vaya bien a ustedes? Les pregunto. Hagan las cosas con la motivación correcta. Así de sencillo, obedeciendo a Dios. Proverbios 11, versículo 10. Proverbios 11, 10 y 11 para que noten. Proverbios 11, versículo 10 y 11. Dice, Proverbios 11, 10, dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, en el bien de los justos, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Versículo 11, por la bendición de los rectos, los que hacen las cosas rectas, honestas, la ciudad será, ¿qué? Engrandecida. Es decir, cuando un pastor, un ministro, un rey, un gobernador hace lo justo y lo recto, los beneficiados, ¿quiénes son? Son sus gobernados o sus pastoreados, en este caso de liderazgo espiritual cristiano, caso de un ministerio. Entonces así empezó Joás, haciendo lo recto ante los ojos de Dios, y como consecuencia viene la bendición, viene el apoyo de Dios. Versículo 3 dice, y Joiada, sigo en 2 de Crónicas 24, 3, y Joiada, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, el que presidía el aspecto espiritual ahí en el pueblo de Dios, y Joiada, el sacerdote, tomó para él, o sea, para Joás, 2 mujeres y engendró hijos e hijas. ¿Por qué tomó 2 mujeres? Miren, ¿se acuerdan que en el capítulo 22 de Segunda de Crónicas, Atalía mandó matar a todos los descendientes reales? Entonces, ¿por qué el sacerdote hizo eso? Era una práctica que había en aquel tiempo
y tuvo hijos e hijas para que hubiera gente que recibiera el reino. Era una práctica, ¿verdad?, que se daba en esos tiempos, y esa es la explicación bíblica. No tiene nada que ver aquí con un adulterio o cosas de esas, no, era por la situación que prevalecía en ese tiempo, y así eran las costumbres, ¿sí? Aquí no está hablando de adulterio ni de cosas de esas. Entonces, por eso es que anoten 2 Crónicas 22, versículo 10 y 11, ahí es donde está la razón del por qué Joiada tomó para Joás 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Fíjense aquí cómo no habla de lascivia o de cosas de esas, porque tenía que tener descendientes, porque si no se detenía. En aquel tiempo los hijos heredaban el reino. Bien, versículo número 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Decidió, fíjate, es una decisión que él tomó de restaurar la casa de Dios. ¿Qué había pasado? Lo que en múltiples ocasiones sucedió. Habían descuidado la casa de Dios, habían descuidado la ley de Dios. Entonces surge este rey con un corazón para Dios, un corazón recto, y lo primero que hace es organizar y restaurar la casa de Dios. Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, que es en la casa de Dios donde se debe manifestar la rectitud, la honestidad, la integridad. Desgraciadamente en estos tiempos eso está muy peleado, ¿verdad? Con hombres que han entrado impíamente y han hecho de las suyas dentro de la casa del Señor, ¿verdad? Entonces se necesita gente como Joás en este aspecto, decidirse por edificar la iglesia del Señor. Entonces se decide restaurar la casa de Jehová, lo mismo que hizo Nehemías, lo mismo que hizo Ezequías, Josías, ciertos hombres allí que Dios había levantado, y pues pídele a Dios que tú seas un restaurador, que te use para arreglar cosas dentro de la iglesia de Dios. Versículo 5, y reunió a los sacerdotes y los levitas, que eran los encargados de la ministración en la casa de Dios, y les dijo el rey: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Fíjate, él era un rey que entendía que había que recolectar dinero entre el pueblo. ¿Para qué? Para el mantenimiento de la casa de Dios. ¿Sí? Ahora, esto que hizo Joás era un mandamiento que la ley decía que Dios le había dado a Moisés, que debían de hacer los hijos de Israel. Ahorita vamos a ver un poco más adelante de este aspecto. Entonces él les dice: vayan y recojan dinero de todo Israel. O sea, era una ofrenda, una colecta que ellos deberían de ir a todo el pueblo, y todos deberían de cooperar, porque era la casa de Dios. Es lo mismo hoy en el Nuevo Testamento. Todos debemos de cooperar, de dar, para que la casa de Dios, o los lugares de reunión, los ministerios, y por ejemplo aquí como tenemos este edificio, pues este edificio necesita mantenimiento, ¿no es cierto? Se paga luz, se paga agua, necesita reparaciones constantemente, el mobiliario, ¿y quiénes son los que los usan? Pues ustedes mismos, ¿verdad? Entonces aquel que no corresponde dando para el mantenimiento de la casa de Dios no ha entendido un elemento importante dentro de la vida cristiana. Entonces les encomienda esto, dice: y vosotros, les dice a los levitas y a los sacerdotes, poned diligencia en el asunto de ir y recoger la ofrenda a todo Israel. Pero fíjate lo que sucedió aquí, pero los levitas no pusieron diligencia. O sea, eran de ese tipo de ministros que, ¿para qué no? Así. Y no pusieron diligencia en lo que era su ministerio. Si tú de verdad quieres ser usado por Dios, tienes que ser fiel en lo poco, para que Dios te ponga en lo mucho. Muchos anhelan lo grande,
lo que llama la atención, pero no son capaces de ser fieles a veces ni siquiera en la puntualidad. Hay una parábola en Mateo capítulo 25 del 14 al 30 que es la parábola de los talentos, ¿la recuerdan? Cómo el Señor le repartió a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y dice según su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Hay gente que tiene capacidad para pastorear solamente 50 personas, esas que las lleve directo al cielo en el camino cristiano. Hay otros que tienen capacidad para 500, otros 5,000, 10,000, qué sé yo, y capacidades de todo tipo. Eso simboliza aquí la parábola. Pero luego habla de que al que le entregó 5 los multiplicó y le regresó otros 5, entonces eran 10, y dijo: bien, buen siervo y fiel. Y luego llegó el que le había entregado 2 talentos y le dijo: Señor, aquí tú me entregaste 2, entonces aquí te entrego otros 2 multiplicados. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué va a juzgar Dios? ¿La cantidad o la fidelidad? La fidelidad. Pero porque luego llega uno al que le había entregado un solo talento y dice: no, pues yo lo escondí, no hice nada. Entonces el Señor dice: quítenle ese talento a este siervo malo y negligente. Entonces el ministro de Dios, los que servimos a Dios, los cristianos, debemos ser gente diligente en lo que hace. Mira, lo que hagas, por favor, por el nombre de Jesús, hazlo bien, lo mejor que puedas. Y si trabajas limpiando el patio qué sé yo, y la plaza de armas ahí en el centro de Guadalajara, bárrela bien, por el amor de Dios. Los grandes hombres como Benito Juárez, como Franklin, como hombres en la historia, casi todos se distinguen porque empezaron desde nada y llegaron a ser algunos de ellos presidentes de sus países. Yo estaba leyendo la biografía de Benito Juárez, que es uno de los héroes pues más respetados en nuestro país, y es impresionante ese indígena cómo no sabía ni leer. Pero él empezó queriéndose superar, y todo lo que hacía lo hacía bien. Llegó a ser presidente de México, casi nada. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho, ¿verdad? Entonces estos no fueron diligentes. Entonces cuando alguien no es diligente en lo que tiene que hacer, sea una empresa, lo que sea aplicándolo a una iglesia, hermanos, no funciona. Veamos lo que sucede, versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo de reunión? Esto está en Éxodo 30, versículo 11. Esa es la ofrenda que Dios le había mandado a Moisés. ¿Por qué no has procurado?, le dice. ¿Por qué no has tratado con los levitas? Y aquí hay un principio. ¿A quién le reclamó el rey? A la cabeza. ¿Quién era la cabeza ahí? El sumo sacerdote. Y le reclamó y le dijo: oye, espérame, ¿por qué no has procurado? No le reclamó a los levitas irresponsables. ¿Le reclamó a quién? Al encargado, al responsable. Ya hemos visto ese principio en otras ocasiones. Cuando un equipo de fútbol no funciona, ¿sobre quién se van? ¿A quién le piden cuentas? Al entrenador. Un restaurante no funciona, van sobre el gerente. Una iglesia no funciona, ¿y sobre quién se va el Señor? Sobre el pastor. La prueba está en las 7 iglesias de Apocalipsis. Escríbele al ángel, o sea, al pastor de la iglesia, al pastor, al responsable. Pero los que son esposos, ¿cuántos son esposos? Si tu familia no funciona, por más que digas: esta vieja que me tocó, no, ¿cuál vieja? No, a ti te va a pedir cuentas el Señor. ¿Por qué? Porque eres la cabeza. Eres la cabeza. No les gusta eso a los varones, ¿verdad? Cuando Eva desobedeció, ¿a quién le pidió cuentas el Señor? ¿A Eva? ¿Le reclamó a Eva? ¿A quién le reclamó? A Adán. ¿Por qué? Porque así es el principio.
Así es que, varón, si tú dices, no, pues es que mi esposa, no, que mis hijos, y echando la culpa a todo el mundo, eres un seguidor de Freud, que decía que eres eres una consecuencia de las circunstancias que te rodean. No, discúlpame, si tú dices que eres cristiano y tú eres hombre, eres cabeza de hogar, sobre ti va. ¿No les gustó, verdad, varones? Pues ni modo, lo siento mucho. Pues aunque les dijera que les va a pedir cuentas a tu esposa, los estaría mintiendo y va a llegar. Es mejor que sepas que es a ti el que te va a pedir cuentas, ¿no? Lo mismo en una congregación. No funciona bien el asunto y sobre quién va el Señor. Cuando hay algo que nosotros no, yo como pastor no soy diligente en algo del funcionamiento de la congregación, el Señor va sobre mí. Después trata también con los irresponsables, ¿no? Pero ¿por qué va por la cabeza? Porque la cabeza, el responsable es el que tiene que poner orden. Entonces, pastor que no aplica disciplina en su iglesia, pobre. Pastor que no es diligente en lo que tiene que hacer como pastor, ay, ay, ay. Seguimos leyendo. Versículo 7. Entonces le está reclamando Joás a Joiada. Le dice en el versículo 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. ¿Qué hicieron con los bienes y el dinero? Gastaron en sus ídolos. Qué increíble, ¿no? ¿Qué hacen los cristianos de hoy? Esto me suena así como a conciertos. La gente, fíjense, los cristianos de hoy gastan más en su entretenimiento cristianoide que en lo que le dan a Dios. No, y luego todavía algunos cristianos se esfuerzan por comprar su entrada VIP al concierto, ¿verdad? ¿Saben lo que significa VIP? Es unas iniciales en inglés que significan personas muy importantes. Entonces tú, pero ese boleto te cuesta 1,500 pesos o $150. Yo quisiera ver que dieran una ofrenda para las misiones de esa cantidad. No dan ni 20 centavos y gastan en sus ídolos. Y eso es una ofensa a Dios. ¿A poco creen que Dios no está al pendiente de lo que hacemos con nuestro dinero? Versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca para recoger la ofrenda para el mantenimiento del templo, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Fíjense, era un impuesto que debían pagar, era obligatorio. Ahora, ¿esto está vigente hoy? No, porque ya no estamos bajo la ley, ya no es obligatorio. Ya lo estamos viendo los que son de casa de oración. Yo les estoy dando una serie. Entonces, ¿esto de obligatorio está vigente? No. En el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia y la gracia da más que bajo la ley, ¿no es cierto? Transforma nuestro corazón. Entonces, no, ahora cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, o sea, tengo que hacerlo, refiriéndose a esto. Porque Dios ama al dador alegre, y aquí era de ley. Entonces Dios ama al que no necesita, el que no está bajo la ley, que no es que tengo que dar, no es que no tienes que dar, es que doy. ¿En qué más puedo gastar mi dinero, por el amor de Dios? ¿Qué no es en las cosas de Dios? Bueno, obviamente en la familia, etcétera, pero en las cosas de Dios. Entonces él cita Éxodo 30, versículo 11 al 16. Aquí es donde está estipulado cómo debía de ser ese impuesto. Era un impuesto, ¿sí?, que ellos debían de pagar. Versículo 10, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron. Fíjate, dentro de esa imposición estaba una alegría. No les importó que era algo impuesto, lo dieron con buena gana, porque todo esto venía de Dios. Todo lo que tenga que ver con la restauración de las cosas de Dios, el Espíritu Santo impulsa a los creyentes que son obedientes. Entonces con gozo trajeron esas ofrendas, se gozaron.
Y estoy en el versículo 10, y las echaron en el arca hasta llenarla, o sea que fue una ofrenda abundante. Versículo 11, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, o sea, ahí con testigos, estaban ahí los contadores, a ver, que nadie metiera mano, porque era dinero de Dios. Dice, y él estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y lo vaciaban y la volvían a su lugar. Pero fíjense, ahí iba el escriba del rey, que estaba puesto, que llevaba, a ver, revisaba. Era como el contralor, ¿no? Era como el que manejaba allí, llevaba las cuentas de los dineros, y dice, a ver, usted no le meta la mano. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Fíjate, qué tremendo. Versículo 12. Y el rey Joiada, y Joiada, el sumo sacerdote, lo daban, o sea, el dinero, a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Mira, aquí hay un principio bien importante. Juntaron el dinero que era destinado para la casa de Dios. ¿Qué hizo el rey y qué hizo el sacerdote? ¿Lo dieron a quién? A los albañiles, a los carpinteros. Es decir, usaron el dinero para lo que pidieron que dieran y que fuese usado. Ahora, cuando en un gobierno se dan las partidas, por ejemplo, que tantos millones de pesos para carreteras, tantos millones para obras públicas, tantos millones para obra social, tantos millones para... Entonces, son partidas que están destinadas a ciertos rubros que el gobierno, los gobernantes, etcétera, deben de usar ese dinero para lo que se destinó. Ahora, si una partida que está destinada para, por ejemplo, reparación de calles, 50 millones de pesos, y esas las usan para los viajes de los diputados, ese dinero, eso es un delito. Se llama peculado. Claro, pues no les hace nada, ¿no? Pero, ¿sabían ustedes que en la casa de Dios, en el ministerio, desgraciadamente se da el mismo delito, peculado? Es tan común que se recoja una ofrenda para comprar el terreno que está al lado. Y ándenles, y ahí están, y el pastor, ándenles hermanos, miren que la visión. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues que $1,000,000. Y a ver hermanos, y ahí están dando la gente. Nunca compraron el terreno, el pastor se compró carro, se compró casa. Eso se llama peculado, eso es un delito en las leyes naturales del hombre. ¿Cuánto más delicado es en la casa de Dios, hermanos? Pero ¿saben que eso es tan común? Ustedes no se imaginan la de correos que recibo preguntándome si está bien lo que está haciendo el pastor de su iglesia, de los que me mandan los correos. Pastor, se recogió una ofrenda para pintar la fachada de nuestro templo, dicen, o auditorio que está grande. Nunca la pintaron y usaron el dinero, pues, se fue de vacaciones la hija del pastor. Ah, qué bonita la muchacha. Eso es una injusticia, hermanos. Escúchenme bien los que nos siguen por internet, y si hay pastores, y si no, pues llévele al pastor esta enseñanza. Escúchenme, pastores, líderes, gente que quiere servir a Dios. Cuando se recoja una ofrenda para cierta cosa, debe ser usada para lo que se pidió esa ofrenda. ¿Cuántos dicen amén?
Ese amén estuvo muy flojo. No me gustó. ¿Qué deben de hacer? Yo sé que aquí hay estudiantes de otras congregaciones. Usted tiene el derecho de ir con el pastor y decir: oiga, pastor, discúlpeme, se pidió una ofrenda para arreglar el piso y no se ha hecho, se llegó a la cantidad. ¿Dónde está? No, que yo soy el siervo tranza, ¿cuál? No le diga así tampoco, ¿no? No, pero usted piénsela bien, ¿en qué lugar está? ¿Les gusta que nuestros gobernantes hagan peculado con los dineros? A mí me enoja, me molesta. ¿Cuánto más el dinero de Dios, hermanos? El dinero de Dios debe de ser distribuido con integridad y limpieza, hermano, para lo que es. Manipulación y malos manejos, Dios lo va a tratar y va a pedir cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a dormir a gusto esta noche. Bueno, sigo en el versículo 14. Y cuando terminaron de la restauración, trajeron al rey y a Joiada el sacerdote lo que quedaba del dinero. Me gusta esto. No se lo quedaron. ¿Qué hicieron? Lo trajeron. Se lo trajeron al rey y al sacerdote. Era gente honesta. Dijeron, pues ya está, mira qué bonito quedó de todo esto, pero sobró esto. E hicieron de él, o sea, de ese dinero, con ese dinero, utensilios para la casa de Jehová. O sea, todo lo invertían en lo que debería de ser invertido. Todo lo que un ministro, la iglesia haga, tiene que ir alrededor del ministerio que están haciendo, pero siempre con la visión espiritual. No se trata de hacer construcciones suntuosas, no se trata de eso. El énfasis es la gente, pero se necesitan cosas, se necesitan instalaciones, ¿no es cierto? Pero no debe de haber esos malos manejos que son muy comunes. Pues aquí en este episodio de este rey, de la vida de este rey, era gente honesta. Entonces tomaron lo que había sobrado, hicieron utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, para todo lo ceremonial que ellos tenían que hacer. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. O sea, ese sacerdote, después de la reprensión del rey, tomó control. Dijo, no, sí, estoy mal. Y tomó control del asunto. ¿Qué hizo? Cumplieron la obra. Ahora, dice que eso se hizo todos los días de Joiada. O sea, este sacerdote cumplió. Vamos a ver lo que viene a continuación, versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Esto significa que murió en paz, contento en su corazón, viejito, de 130 años era cuando murió. Pero con el gozo de Dios de haber sido fiel, le esperaba la corona que Dios le va a dar a los fieles. Y se murió el viejito. Pero ¿qué sucedió con el rey? Versículo 16, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Fíjate, con los reyes. Por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa. Todo lo que hizo este sacerdote, fidelidad hasta el final. Me gusta esa parte. Pero, versículo 17, vean lo que sucede a continuación. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. O sea, se empezaron a aliar. Ya no había un hombre que le aconsejara, un hombre de edad, de experiencia, temeroso de Dios, y el rey como que dijo, bueno, pues sí había rectitud en él, pero mientras no haya alguien a quien te esté aconsejando y te esté llevando por el buen camino, como que dijo, bueno, pues ahora yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Y los oyó, dice, versículo 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Fíjate, de lo que se ocupó mientras Joiada vivía, en cuanto muere,
a Dios. Es como el hijo que se porta bien mientras que el papá, que es muy rico, está ahí y se porta bien. No, sí papá, no, sí estudia y todo. Y un día se muere el papá y le deja toda la herencia. Ahora sí, dice, y deja la universidad, deja todo y gasta su dinero. ¿Cuál hijo pródigo? Despilfarrador. Eso significa pródigo, despilfarrador. Entonces fíjense lo que hace este rey. Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Es increíble, ¿no? ¿Cómo nomás no hay una figura que represente autoridad y que te guíe en los caminos de Dios y luego te sales? Por eso a muchos no les gusta tener una imagen de autoridad, porque quieren hacer lo que quieren, terminan adorando ídolos, terminan haciendo lo que hicieron, lo que hizo este rey. Por eso es bueno estar siempre bajo la supervisión pastoral. Ese es un principio en la Biblia. A la vez el pastor, como nosotros, o en mi caso, gente que está allí, como el hermano Pablo, toda la vida ha estado ahí. Dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. ¿Qué vino como consecuencia? El enojo de Dios. Claro. ¿A poco creen que Dios está muy contento con la iglesia del siglo XXI, hermanos? Pero para nada, ¿eh? Versículo 19. Y les envió profetas el Señor para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Qué les envió? Profetas. ¿Sabes cuál era la labor de un profeta en el Antiguo Testamento? Siempre era reprensión del pecado del pueblo. Siempre que veas un profeta en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, Juan el Bautista es el prototipo fue el último de los profetas. Siempre era reprender el pecado, no como los profetillas de almohadilla de hoy, que se dedican a profetizar bienestar para el 2009. Todo te va a ir bien, tu negocio. Esos son profetas de pacotilla y de almohadilla. Profetillas. Profeta o hombre que se diga que es profeta y no reprende el pecado del pueblo, escúchenme, no es profeta. Así de simple. Se jactan de ser profetas y nunca reprenden el pecado de la gente y las tranzas que hay, porque ellos muchas veces son los generadores de la corrupción. Qué triste esto. Les envió profetas y no hicieron caso, no los escucharon. Así es hoy, hermano. Hay muchos que andan hablando allí de verdad en el nombre del Señor y no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque les reprenden sus corrupciones y sus pecados. Y quieren volver a la iglesia, a los caminos de Dios, y se les ponen en contra. Hoy recibí un correo de esos que te amenazan. Pero ahí verán cómo estoy temblando. No voy a poder dormir hoy. Dice, vas a ver lo que te voy a hacer. Ay, sí que me va a hacer. ¿Vieran cómo? No, por favor, bueno, no me estoy tampoco, bueno, estoy haciendo lo que hace Elías. Estoy usando el sarcasmo, ¿sí? Como si, ¿qué se creen dioses o qué estos? O sea, esto que yo hablo por ejemplo, lo que acabo de decir del peculado, olvídate, no, pues esto les pisa el callo a un montón de delincuentes que están metidos en las iglesias, en el ministerio, no les gusta. Entonces dicen, no, vas a ver, te voy a investigar, investígame todo lo que quieras, yo tengo nada que esconder. Ahora, si alguien acusa, pues que lo prueben, yo no me voy a defender, porque yo no tengo nada que defender, mi defensa es Dios, así de simple. Yo no tengo miedo a nadie y trato de hablar las cosas como son, así las ven en la Biblia, ¿sí? Pero a veces hay que pagar un precio, y vean lo que pasó. Entonces no escucharon, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Vino sobre él y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. Esa frase hoy es muy manipulada. Así dice el Señor, pero te dice
te dicen cosas que él nunca dijo. Porque el así dice el Señor, siempre que lo ves en la Biblia, así dice el Señor, es reprensión de pecado. La gran mayoría de las veces que dice, así dice el Señor, es Dios reprendiendo a su pueblo. Y aquí está otra vez, y ahora dice, así dice el Señor, prosperarás, todo se arreglará. Crisis, eso lo dicen los profetas de la negativos que andan por ahí. No, Dios te vaticina, bueno, no lo dicen así, ¿no? Yo establezco y decreto bendición para tu vida en el 2009. Miren, acuérdense de esto, en enero, cuando empiezan las clases, yo les voy a dar las páginas de todos esos agoreros. Profecía por el apóstol no sé qué para el 2009. Hagan de cuenta Walter Mercado. Fíjense, y los vamos a seguir durante el año para que vean que todo lo que dicen no se cumple. Pero la gente siempre no toma en cuenta eso. Le gusta que le hablen bien. Los que consultan a los agoreros, ¿qué esperan que les digan? Que todo bien, ¿no es cierto? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y quiero un trabajo? Lo tendrás. Ah. Y así hay un montón de profetas agoreros, impresionante. Pero Zacarías dice, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Ahí está, ¿ven? Ahí está la reprensión, hermanos. No os vendrá bien por ello. Ahora, ¿qué pasó? ¿Le gustó al rey? ¿Le gustó a sus compinches que estaban ahí con él? Vamos a ver que no les gustó. Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo le querían hacer lo mismo, lo querían matar? Mateo 23, versículo 35. Jesús dijo, como a Zacarías que lo mataron en el atrio del templo. Así que mataron, profetas que les envié, profetas que mataron, no hicieron caso. Les tocamos flauta y no bailaron. Les endechamos y no se pusieron tristes. Y les envié un profeta y otro y otro, y a todos los ponían en polvareda, los correteaban, unos los mataban, otros los partían encima, los metían al calabozo. ¿Por qué? Porque no les gustaba que los confrontaran con su pecado. Y exactamente lo mismo es el día de hoy, hermanos. Qué triste. Versículo 22. Matan a Zacarías. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. ¿Qué había hecho con él, hermanos? Lo había guardado y protegido cuando este era un bebé. Eso se llama gente malagradecida. No se acordó. Antes mató a su hijo. Mira nomás en lo que terminó. Quien dijo al morir, o sea, Zacarías mientras era apedreado dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Hermanos, Jehová nos ve. Jehová ve todo, Dios ve todo y lo demandará. Amén. Versículo 23. Partiendo sobre el final. A la vuelta del año, fíjense cómo no sucedió inmediatamente. A veces pasa un año, a veces 2, a veces 5, pero llega. Llega, tarde o temprano tu pecado te alcanzará. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, fíjense, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. El rey que empezó bien y terminó mal. Vean lo que dijo Pablo para terminar. 1 Corintios 9:24. Vamos a ver lo que dijo Pablo aquí. 1 Corintios 9:24. Dice así:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, los corredores en el estadio, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estas son las recompensas que el Señor va a dar. ¿A quién? A los fieles. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo? Hacia la obtención del galardón. No como a la aventura, a ver qué sale. No. De esta manera peleo. Y pone la figura de un corredor y de un boxeador. Pero no como quien golpea al aire. No. Versículo 27, sino que golpeó mi cuerpo. Eso no significa algo literal, sino es algo simbólico, ¿no? Que lo sujetaba de sus pasiones, de sus anhelos terrenales, etcétera. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No de perder su salvación, sino eliminado de la carrera del ministerio. Hoy hay gente que sigue en el pastorado. Fueron tranzas, adúlteros, un montón y siguen todavía ahí. Esos no van a recibir premios, esos están descalificados, porque no corrieron conforme a las reglas de la carrera. Otro versículo finalmente, 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, versículo 1. 2 Timoteo 4, 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, como testigos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? ¿La última moda psicológica? La palabra, hermanos, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, dales con todo, en todo tiempo. Y luego dice, ¿qué debería de hacer con la palabra? Redarguye, es decir, sácales a colación las torceduras que traen. ¿Cómo la iglesia se puede ir desviando? Y siempre trata de encarrilarlos y meterlos a la obediencia de la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, la doctrina bíblica. La manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios, confrontándolos, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Versículo número 3, la razón de por qué debe de ser así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no soportarán oír la sana doctrina, no les gusta, y como en los tiempos de Joás, que les dijo su verdad Zacarías, no les gustó. Vendrá tiempo, dice, cuando no soportarán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, ecuánime, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, predícales el evangelio, cumple tu ministerio. ¿Se acuerdan de Joyada? Le bajó, pero luego cumplió. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que iba a morir como un mártir, y el tiempo de mi partida está cercano. Vean lo que dice, y de esto hazlo un deseo, que no lo cambies por un plato de lentejas, ni por 30 monedas de plata. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Joás, el rey que empezó bien y terminó mal. Todos ustedes empezaron bien, la mayoría, pero ¿cómo vas a terminar? Yo he hecho de esto una meta, por eso tenemos que golpear el cuerpo en este sentido, ¿verdad? Sujetarnos a la obediencia de la palabra, caminar en la palabra de Dios,
escuchar las reprensiones del Espíritu Santo. Y si algo se quiere salir del camino, volverlo al camino otra vez, aunque esto no les guste a algunos. ¿Estás dispuesto a terminar la carrera? Bueno, nos veremos en unos 15, 20 años, no sé. Vamos a ver cómo Dios, pero el que se encomienda a la gracia de nuestro Señor Jesucristo terminará. Si eres obediente, si somos obedientes, si somos nobles de corazón, andamos en lo recto, en lo justo, Dios sabe guardar los suyos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, nos guardará hasta el día de Jesucristo. Así debemos de terminar la carrera, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque esta lección de la vida de este rey nos enseña, nos ministra, nos exhorta, nos reprende, nos redarguye. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Sin tu ayuda, sin tu favor, sin tu gracia, no podemos, Señor, terminar la carrera. Pero para eso se requiere rectitud de corazón, pureza de corazón, corazón justo. Danos ese corazón, Señor, fórmalo dentro de nosotros. Perdona nuestras desviaciones, Señor, las cosas que a veces seguimos de nuestro torcido corazón, pero que siempre que escuchemos tu palabra, Señor, rectifiquemos el camino y volvamos a la senda, a las sendas de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor, por aquellos ministros que hacen peculado con el dinero de tu casa, aquellos que se desvían, que tengan misericordia, Señor. Tú te complaces en hacer misericordia, Señor, para el que se arrepiente, y darás el pago y no tendrás por inocente al culpable. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia. En el nombre de Jesús.